Bienvenidos a una nueva serie de estudios de la Biblia de la Escuela Sabática Viva. En los próximos 3 meses vamos a estudiar juntos el libro de Éxodo. Nos vamos a embarcar en un viaje a través de una de las historias más fascinantes de la Biblia. Para ello os invito a descargaros la aplicación donde te podréis seguir el estudio con una guía de estudio preparada para poder hacerlo juntos. Y para este viaje tengo 2 compañeros, Nuria y Pedro, pero se van a presentar ellos. A ver, ¿qué nos cuentas, Nuria? ¿Algo de ti? Pues bueno, estoy contenta de estar aquí. Yo estoy casada con Jonathan, mi querido esposo. Tengo 2 hijos preciosos, Enoch y Mariona. Enoch, cuando venía para aquí, me dijo: mamá, estate tranquila que Jesús estará contigo, todo irá bien. Y bueno, escuchar eso de su parte me ha animado, me ha acompañado, y también me acompaña un dibujo de mi hija Mariona, que os lo quería enseñar. Ella siempre me hace detallitos así, y bueno, en este caso quería que estuviera aquí presente también. Ella pues me pone que me quiere mucho, las nubes llevan una pancarta que pone "la mamá es la mejor". Bueno, para cada uno de nuestros hijos es así, ¿no? Y bueno, contenta de estar aquí. Y yo pues me llamo Pedro Aguerri, vengo de Zaragoza, mi esposa se llama Ada y bueno, yo además de ser padre de 3 hijos, soy también abuelo de casi 5 nietos, así que pues también contento de estar aquí en este viaje con vosotros. Yo soy Néstor Petruc, soy pastor y profesor de teología en la Facultad Adventista de Teología en Firenze, en Italia, y es de verdad un verdadero gusto empezar este viaje con cada uno de vosotros y con cada uno de vosotros también. Vamos a empezar con una oración, si les parece. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al empezar este estudio de la Biblia, al abrir el libro de Éxodo, queremos pedir que nos bendigas y que nos ayudes a entender estos mensajes, estas historias de la forma que tú guiaste a tu pueblo y que también puedes guiarnos hoy. Gracias por tu presencia con nosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros nos acerquemos al texto, cuando empecemos a estudiar cada uno de nuestras lecciones, lo vamos a hacer leyendo un texto bíblico. Va a ser el texto clave. Y en este punto, hoy tenemos que leer el libro por supuesto, del libro de Éxodo, ¿no? Capítulo 2, versículos 23 al 25. Y vamos a pedirle a Nuria, si le parece bien, esperemos que sí. Sí, antes solo un comentario, Néstor. Pedro decía que venía de Zaragoza, tú y yo venimos de la iglesia de Aitona. También exacto, vamos a nombrarles porque todos están orando por nosotros y felices de que estemos aquí. Vamos a leer Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a tratar de hablar un poquito del contexto histórico de la historia de Moisés, del libro de Éxodo en sí, y de algunos momentos claves en esta primera parte de la vida de Moisés, ¿no? Algunas palabras sobre el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo nosotros lo podemos dividir en 3 partes, ¿no? Liberación de Egipto, los primeros 15 capítulos, el peregrinaje en el desierto, 16 al 18, y el Sinaí, del 19 al 40. Nosotros vamos a estar trabajando en cada uno de estas secciones, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros pensamos un poco en la complejidad del libro de Éxodo, también nos encontramos con la complejidad de la historia de Israel, de un pueblo que llega a Egipto y que cambia mucho. Pedro, aquí tú nos puedes contar un poquito de cómo se produce este cambio, ¿no? Que de repente eran más numerosos que los egipcios, según nos dice Éxodo 1:9, ¿no?
Sí, en realidad para eso tenemos que ver los detalles. A mí me gusta mucho saber el porqué de las cosas, ver la escena, el completo, ¿no? El trasfondo, como nos dice también la lección. Y en un principio tenemos que ver la parte humana. Ellos estuvieron 215 años en Egipto, da tiempo, ¿verdad?, para tener una buena prole. Y por otro lado, ellos estaban bien alimentados. Los 80 primeros años vivió José y ellos no tenían ninguna preocupación. Eran alimentados por el pan que él mismo les daba, y además es que tenían buena tierra, tenían agricultura, tenían ganadería, tenían realmente abundancia, casas, y no tenían impuestos, no tenían prácticamente ninguna obligación. Así que es fácil en ese contexto pues tener muchos hijos, porque ellos querían tener muchos hijos, era también parte de la promesa, y podían tenerlos, no había ningún problema. A diferencia de los egipcios, que ellos sí, ellos tenían que pagar tributos, ellos no tenían las tierras, habían vendido, incluso hasta muchos de ellos se habían vendido al faraón. Así que ellos no tenían la misma posibilidad de tener hijos, ¿verdad? Pero está el lado espiritual, el lado sobrenatural, digamos, divino, porque la intervención divina es desde el principio. Ya en las promesas, lo tenemos en Génesis 46, 3, 4, por ejemplo, podemos leer allí como Dios les dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, se lo dice a Jacob, porque allí haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Así que Dios garantiza la presencia de Él con ellos, ¿no? El resultado, pues un poco más adelante, en 47-27, también se nos dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, tomó posesión de ella, es decir, eran los dueños, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, crecieron exponencialmente. Y otro texto un poco más adelante, Éxodo 1:7 ya, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país, no solo en Gosén, sino también un poco para el resto del país. Y la paradoja que se da es que, a pesar de que les oprimían, y cuanto más les oprimían, pues más se multiplicaban, dice el texto, y crecían. Y ya eran muchos y muy fuertes cuando nació Moisés, 80 años antes del Éxodo. Es muy interesante enmarcar un poco la historia de José, porque es, podríamos decir, cómo llegamos, la historia de José en Egipto es el puente entre los patriarcas y el Éxodo. Ya desde épocas muy tempranas, historiadores judíos de la época del tiempo de Jesús, del tiempo del Nuevo Testamento, un poquito después del tiempo de Jesús, ya nos situaban este relato de José en un momento muy particular de la historia de Egipto. Un periodo del que se conoce como periodo de los Hicsos, donde todo el norte de Egipto estuvo gobernado por unos reyes, Hicsos se conoce como reyes pastores, o eran unos pueblos semitas que conquistaron el norte. Y esto podríamos decir que favoreció la inserción no solo de José, sino de toda su familia en este contexto. Claro, 100 años después, ya para el tiempo de Amosis I, ¿no? 1570 aproximadamente en adelante, Amosis los expulsa a estos Hicsos, y entonces tenemos la situación de un faraón que no conocía a José. Cuando nosotros pensamos un poco del contexto, de paso deciros, los he recomendado la guía de estudio, pero en la guía de estudio tenéis toda la lista de faraones, fechas, que aquí nosotros no vamos a poder entrar en detalles. Esto como complemento será muy, muy útil. En este punto tenemos que hablar del Éxodo en sí, ¿no? Del Éxodo como evento histórico y la discusión respecto al Éxodo como evento histórico, ¿no? Tenemos básicamente tres grandes teorías. Después hay otras subteorías respecto a la fecha del Éxodo como evento, ¿no? Tenemos la primera, que es la fecha temprana. La fecha temprana que propone que el Éxodo ocurre alrededor del siglo XV, ¿no? Mediados del siglo XV, en 1450, que es una lectura literal y en la cronología bíblica que dice, basa en el primer libro de Reyes 6.1, que afirma que Salomón construyó el templo 400 años después de la salida del Éxodo.
Entonces, ahí nosotros tenemos esta fecha. Hay otras teorías, las teorías del éxodo tardío, ¿no? Esta postura del éxodo tardío, siglo XIII, sitúa al éxodo entre el 1250 y el 1225 durante el reinado de Ramsés. Esta teoría lo que dice es que realmente la forma que la Biblia describe en la situación del éxodo se parece mucho más a esta época que la época anterior. Y por último tenemos una teoría mucho más moderna, la idea de la memoria histórica, ¿no? Si bien esta teoría del éxodo histórico del siglo XIII fue muy popular en el siglo pasado, ¿no? La película de Moisés de Charlton Heston lo sitúa en esta, podríamos decir, icónica, sitúa en este periodo, ¿no? Pero más adelante se desarrolló la idea del éxodo como memoria cultural, ¿no? Y decían que realmente no es un evento histórico, que esto no importa, sino es la construcción de una memoria de un pueblo, ¿no? Bueno, en este punto nosotros tenemos que decir que nuestra guía de estudios basa su idea sobre la idea de que el éxodo ocurre en el siglo V y sigue, como ya dije, varios estudios y sigue lo que también la Biblia nos dice, ¿no? Nos situamos un nuevo faraón que no conoce a Moisés y Pedro, la esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitud y cómo fue esto de la esclavitud de los hebreos? Entender la esclavitud es muy importante también porque si vamos a estudiar la liberación, ¿cómo fue la esclavitud? Sí, la verdad es que ellos, nos dice el texto, que sintieron esa angustia, esa opresión que fue paulatina y progresiva. Como podemos pensar, en realidad ellos dicen y se quejan que como si el Señor les hubiera abandonado, pero el Señor de ninguna manera les ha abandonado. Es fácil culpar a Dios de la situación, pero eso no surge de la nada, surge de que ellos son los que han abandonado a Dios y por lo tanto se han apartado de la bendición que podrían haber tenido. Y eso es lo que ocurre normalmente con el ser humano. Ellos al principio vivían en la tierra de Gosén, y sin embargo luego se fueron esparciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque una vida, digamos, con todo resuelto, se produce una vida relajada y una vida que poco a poco se olvida del Señor también. Así que esa vida cómoda les llevó pues, a tener relaciones con los idólatras también, casarse, a tener hijos con ellos y claro, poco a poco se fueron olvidando de Dios, de sus principios, de su ley. Y también, de alguna manera, se esparcieron. La propia servidumbre también les esparció. La esclavitud fue progresiva y no exactamente del mismo tipo que conocemos. Por ejemplo, los esclavos podían tener propiedades y ganado, casas. Ocurrió también, de todas maneras, que en un tiempo el faraón, que no conoció a José, muerto él, y ya pues, analizó la situación, vio que claro, este pueblo ya había sido grande y podría ser peligroso para él. Vio que tenía que hacer un plan para limitarles. El plan empezó con comisarios de tributos, ahora tenían que pagar impuestos, y también con toda clase de servicios, no solamente hacer ladrillos de barro, sino también servidumbre, agricultura, ganadería, varias cosas que de alguna forma también les esparcieron. Mandó matar ya, fue increciendo, ¿verdad? Mandó matar a los bebés varones, primero a través de las parteras y luego que les podía matar cualquier egipcio. Y ahora vamos a ir allí, porque es muy interesante lo que sucede. Tenemos que ir con nuestra especialista, la enfermera, la vocera de las parteras. Sí. Cuéntanos un poquito esto, Nuria, ¿no? Sí, podría decir que por partida doble, ¿no? Primero porque soy enfermera, aunque no especialista como matrona, pero también porque soy madre. Y en mis dos partos la verdad es que me atendieron parteras fabulosas que parecían ángeles. Y yo pienso el mandato que Faraón les dio a ellas de que cuando naciera el bebé, si era varón, matarlos. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, imaginaros lo que Faraón le estaba pidiendo. Entonces, ellas, ¿qué hicieron frente a esa orden? Dice Éxodo 1:17 que pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas prefirieron adorar a Dios
y hacer caso a Dios antes que a los hombres. Eran mujeres sencillas, que a lo mejor a nivel teológico no conocían mucho, pero sí que eran sensibles a la voz de Dios. Y me encanta el significado de sus nombres, que dice que Sifra significa adornar y Fúa brillar. Y realmente dieron honor a sus nombres, porque ellas brillaron y fueron un adorno especial para honra y gloria de Dios. Qué bonito lo que ellas hicieron, y que el resultado de eso está en Éxodo 1:21, que dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. No solo ellas fueron prosperadas, sino también sus familias. Y para concluir esta pregunta, me gustaría leer la definición que encontré en una revista adventista, que habla del temor de Dios, que es diferente al miedo. Dice que es un sentimiento abrumador de asombro y reverencia profunda hacia Dios, que te induce a amarlo, a serle obediente y a adorarlo. Eso define como el temor a Dios, ¿no? Esa sensación de entender quién es Dios, de querer amarlo, obedecerle. Y ellas lo entendieron así. En el versículo 17 del capítulo, pero ellas temieron a Dios y no hicieron, ¿no? Me gusta este versículo porque ellas eligieron hacer lo correcto en un momento difícil, ¿no? Y a veces discutimos de qué lado nos vamos a poner en los momentos difíciles de la historia, ¿no? Sí. Ellas eligieron hacer lo correcto. Fueron valientes. Hablamos de sencillas. Bueno, no sé si están sencillas o no. No tienen por qué haber sido, ¿no? Pero ellas sabían que tenían que hacer lo correcto, ¿no? No era muy difícil la decisión, ¿no? Y tenían que... En este punto nosotros nos vamos a ver que se salvan algunos niños, entre ellos Moisés, ¿no? Claro, como estabas diciendo, Pedro, después no solamente las parteras, sino se asigna a la gente que pueda matar a los niños, ¿no? Sí, efectivamente, ya da carta blanca para que cualquier egipcio que viera nacer a un niño hebreo, pues podía acabar con su vida. Y ahí tenemos la vida de Moisés, que surge en un momento, o él creciendo en un momento difícil, ¿no? Y la educación de Moisés también. Cómo la educación que él tuvo pudo llegar a influenciar al Moisés de más adelante. Mire, tengo aquí una cita del libro Patriarcas y Profetas de Elena White. En la página 222 habla de esa influencia de una madre. Dice: cuán grande había sido en sus resultados la influencia de aquella mujer hebrea. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. La madre, para acabar, dice, no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Son palabras que a mí me estremecen, Casi ¿no? nada. Realmente es una obra tan importante, de tanta responsabilidad a la que tenemos como madres y en compañía de los padres, ¿no? Pero intentar que el carácter de Jesús sea el carácter de nuestros hijos. Por eso a veces cuando yo les digo a ellos, cariño, pues tienes que... ¿Qué haría Jesús cuando tenía 9 años? O cuando tenía 12 años, ¿cómo se comportaría? ¿Haría eso a su hermano? ¿O iría a este sitio? Es decir, a la práctica, ¿no? Llevarlos a Jesús cada día y entender esa responsabilidad, pues es importante, ¿no? Y en este punto nosotros tenemos que entender que al niño se iba proyectando un llamado de Dios para él, ¿no? Y desde una perspectiva literaria y teológica es sencillo, el niño de la promesa, etcétera, etcétera. Pero claro, se estaba preparando un futuro líder de Israel, ¿no? Y en este punto quizás nosotros tenemos que tener esa responsabilidad para con nuestros hijos, que ya lo estudiaremos un poquito más adelante, que tendrán la capacidad de decidir, ¿no? La libertad de decidir, ¿no? Y en esto el libro del Éxodo es muy claro, ¿no? El papel de la libertad juega para tomar cualquier decisión, pero en este sentido para cualquier dirección. En este punto quizás el esfuerzo de los padres puede indicar, encaminar a los niños a tomar la decisión correcta, ¿no? En este punto la historia continúa, ¿no? Se sigue desarrollando, nosotros conocemos la historia, ¿no? Al final no pueden, ya el niño ya estaba muy grande, ¿no?
y lo ponen en la cesta, ¿no? En el río, y es adoptado por Hatshepsut, según la cronología que tenemos en la guía de estudio, y bueno, educado para ser un príncipe. Se lo dejan a su madre para que lo eduque hasta los 12 años, después va al palacio y se transforma en un líder, ¿no? Un líder con sus luces y sus sombras, ¿no? Ahí él toma una decisión en un momento que le afecta y que afecta su relación con toda la familia real. ¿Nos puedes contar un poquito de toda esta situación, Pedro? Muy bien. La verdad es que los padres, Jocabed y Amram, hicieron un buen trabajo y, claro, por eso fue la buena decisión que tomó Moisés. Moisés, el hecho de que él matara, ¿verdad?, a un egipcio y lo enterrara, pues desató las iras de los gobernantes. Y es algo muy fuerte pensar que su abuelo adoptivo quisiera matarlo. Quizás podrían haber tapado el asunto, como otras veces ha pasado con otros gobernantes de muchas maneras, ¿no? Él era el futuro rey de Egipto, él era el heredero. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tenía ese pensamiento, esa sensación? Bueno, posiblemente porque ya había dado pruebas de que Moisés no quería seguir la religión de los egipcios. Seguramente lo tenían ya enfilado, ya sabían, ¿verdad?, que podía ser quizás un golpe de Estado el que hiciera. Entonces, esa podría ser una manifestación ya de esto. Así que, de alguna manera, los propios sacerdotes debieron aconsejar al rey que había que acabar con él. Él ya había tomado partido por su pueblo y ahora, cuando pasó otra vez con otro capataz israelita que maltrataba a otro israelita, resulta que también le echa en cara este asunto y hasta es posible que él mismo le denunciara al faraón, porque aquello no era tan conocido. Y tuvo que huir para salvar su vida, lejos del dominio egipcio, a Arabia, a la tierra de Madián. Es muy interesante esta idea de que Moisés ya estaba visto como un líder, ¿no? Y como si Moisés elegía levantarse en contra del faraón o en contra del reino, podía llegar a ser una amenaza muy, muy importante, ¿no? Esto especialmente en contraposición, vamos a ver mucho esto en el libro de Éxodo, a el Moisés que vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, ¿no? El Moisés del desierto. Pero ya llegaremos. Pero son Moisés, son dos personas completamente diferentes, ¿no? Y en este punto, el Moisés líder era una amenaza para el reino, ¿no? Pero en este punto nosotros tenemos que empezar a repensar nuevamente la historia y ver cómo esta historia nos muestra los planes de Dios para su pueblo, ¿no? Unos planes de libertad, y cómo podemos nosotros ver cómo el texto bíblico nos demuestra que con el nacimiento de Moisés, por ejemplo, los planes de Dios siempre se cumplen. Así es. A mí me impresiona muchísimo la historia de esta familia, cómo el Señor inspiró a esa madre tan preocupada para salvar a su hijo, hacer esa canasta, a revestirla con un material que sería impermeable. Era muy poco probable que eso funcionara, que saliera bien, que el niño siguiera con vida. Pero cómo fueron planificando todo, hicieron su parte, la hermanita pues iría vigilando el transcurso del viaje por el río. Es impresionante porque Dios premió su fe y esa mujer tuvo y recibió mucho más de lo que imaginaba. Pudo criar a su hijo en tranquilidad esos 12 años que comentabas, que es la base del carácter, y vemos que Dios controla absolutamente todo. Incluso cuando las circunstancias son completamente adversas, situaciones en las que vemos que Moisés, ¿cómo íbamos a pensar lo que iba a pasar con él, el futuro que iba a tener, que iba a salir con vida y que ella misma luego iba a poder disfrutar esos 12 años al lado de su hijo, ¿no? Qué maravilla. El Señor lo sabe todo desde el principio y nos anima a confiar en Él. Sí. En esto yo creo que de esta primera parte de la historia de Moisés
nosotros tenemos que pensar que hay una cuestión muy, muy importante a rescatar del tema del Éxodo, ¿no? Es la intervención de Dios en la historia. Y a Dios le interesa. Nosotros vamos a ver un poquito, ya vamos a ver que a Dios le importa el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Y en este punto, ahí hay muchas personas que dicen, no le importa. Bueno, ahí hay discusiones y hay veces que uno no puede entrar en ciertas discusiones, pero el texto del Éxodo nos dice que a Dios sí que le importa, ¿no? Y entonces allí se empieza a construir una de las narrativas, una de las historias más fabulosas de salvación, que moldean a un pueblo y que sirve como paradigma de la relación de Israel con su Dios, ¿no? Y de la salvación también, no solo una salvación para ahora, no solamente mirando la historia, sino proyectándonos en el futuro, ¿no? No es tanto, bueno, el Dios, sí, no es tanto, sí que es el Dios que salvó en el pasado, pero seguramente es mucho más importante el Dios que nos salvará en el futuro. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Nuestro próximo encuentro vamos a estudiar sobre la zarza ardiente en Sinaí, en el desierto. Otro Moisés, el mismo Moisés, pero con otras, cambiado completamente. Y os invito a descargaros la aplicación para que podamos estudiar juntos esta fascinante historia. Nos vemos para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y ya continuaremos estudiando estos textos fascinantes. Lee la Biblia cada día y descubre el propósito increíble que Dios tiene para tu vida. Habla con Él en oración. Si no sabes cómo, descarga ya la aplicación Tiempo de Orar en este enlace. Prepárate para experimentar su poder y no podrás dejar de compartirlo con los demás. Seguiremos aprendiendo la semana que viene en la Escuela Sabática Viva.